Saludos amigos, bienvenidos una vez más al Vaquerito TV. Señores, en esta ocasión les voy a hablar sobre parte de lo relacionado con las AFP en República Dominicana y el caso aquel, el tema, el punto aquel del retiro del 30% de los ahorros de las pensiones de los trabajadores dominicanos. Vamos a comenzar por preguntas. ¿Qué son las AFP? Una AFP o administradora de fondo de pensiones es una sociedad financiera cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores afiliados y otorgarles una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. ¿Desde cuándo están las AFP en República Dominicana? Bueno, el actual sistema de pensión dominicano se creó el 9 de mayo del 2001 con la promulgación de la ley 87-1 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces, quiere decir que estamos bajo la administración de las AFP desde el 2001. ¿Qué tienen de bueno las AFP? Para el afiliado, prácticamente nada. Para las administradoras sí tienen mucho de bueno. Ustedes se preguntarán, ¿cuántos países en el mundo tienen este sistema de administradoras de fondos de pensión, terceros administrando los fondos de pensión de los trabajadores de un país? Ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Cuántos países tienen este sistema? Yo le tengo la respuesta. Son 10 países solamente que tienen este sistema de administradoras de fondos de pensión. Yo pienso que si fuera un buen sistema lo tendrían todos los países del mundo, pero no es así. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿quiénes administran los fondos de pensiones de países que no tienen administradoras, que no tienen terceros administrándoles su fondo de pensión? Quienes administran ese fondo en los países que no tienen administradoras de fondo de pensión es el mismo Estado, pero no con un sistema de capitalización individual como lo hacen la AFP. Las cotizaciones se usan para pagar pensiones solamente. En los países que no hay AFP, se pagan pensiones con las cotizaciones solamente, única y exclusivamente. Hay que decir que las cotizaciones administradas por el Estado se utilizan para pagar pensiones dignas a jubilados e invertirse en proyectos que benefician el país. Por ejemplo, invertir en los mercados financieros, pero el propio Estado, no un tercero. Si aquí las cotizaciones se usaran para pagar pensiones, en este país fuera un lujo estar jubilado o pensionado, porque se le podría dar 5 veces más de lo que se paga a un pensionado de hoy en día, sea cual sea el monto de su pensión, y no necesariamente una cantidad X de cotizaciones para tener una buena pensión. Yo creo que no se debe tener un negocio de 3 donde se puede tener un negocio de 2 con más beneficios. Miren esto, así tiene mi AFP invertido o repartido mi dinero. Si se dan cuenta, ¿quién tiene la mayor parte de mi dinero? El 59.31% de mi dinero está en manos de gobierno, dice ahí, pero es más, ellos tienen más dinero. Nuestro gobierno le paga intereses a un tercero que solo administra ese dinero. Y es cierto, a nosotros nos dan una parte, nos toca una parte de los intereses, pero el punto es, ¿quién paga ese dinero? ¿Quién paga ese préstamo? Sí, así mismo es, el cotizante, el mismo empleado, la fuente del dinero, nosotros mismos con impuestos, le pagamos impuestos a nuestro propio dinero. No sé si ustedes saben a qué me refiero. Nosotros le entregamos un dinero a la AFP. La AFP le presta ese dinero o lo tienen certificados financieros al Banco Central. Ese dinero le genera intereses a la AFP que el gobierno tiene que pagar. ¿De dónde el gobierno paga ese dinero? Quizás de las inversiones, pero este país se mantiene de los impuestos del contribuyente. Es decir, el mismo empleado
el mismo trabajador paga intereses de un préstamo de su propio dinero. Según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, al 31 de marzo del 2020, el 38.58% de los fondos de pensiones estaban invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda, mientras que el 40.94% lo estaban en certificados del Banco Central. Asimismo, un 10.92% en forma de títulos emitidos por los bancos de servicios múltiples y un 1.71% en las asociaciones de ahorros y préstamos, generando intereses por doquier, mientras que los porcentajes restantes estaban invertidos en títulos de bancos de ahorro y créditos, empresas privadas, organismos multilaterales, fideicomisos de ofertas públicas y fondos de inversión, y todos con fechas definidas de redención. Ya ustedes ven cómo están invertidos el dinero de los fondos de pensión de un trabajador. En diciembre del año 2003, en el inicio del sistema, la densidad era de un 58.5% y a pesar de algunos vaivenes, se ha mantenido cayendo la densidad, es decir, los afiliados a las AFP. No son números fríos, son datos que revelan que de continuar cayendo, más de la mitad de los trabajadores dominicanos afiliados al sistema y que no pueden continuar trabajando, como yo, que tengo desde el 2015 que no cotizo, recibirán una pensión para caerse muerto, porque tu porcentaje de dinero para tu pensión dependerá de la cantidad de cotizaciones que tengas, y si no trabajas, no cotizas. Tú tienes que reunir unas condiciones para tú ser pensionado con un porcentaje alto, el cual, si la administración de ese dinero lo hiciera el Estado y se utilizara para pagar pensiones solamente, nosotros tendríamos pensiones más justas y más dignas. Tendría que pasar por una calificación para que te den pensión, una pensión. Si tú trabajaste poco tiempo, tú vas a recibir menos, pero en el caso de las AFP es muy bajo todo. Otra parte que mantenga su trabajo va a recibir una pensión de hambre, De acuerdo con las estimaciones realizadas por expertos a partir de bases de datos internacionales, en República Dominicana el porcentaje que recibiría ahora mismo un trabajador sería el de 22.8% en promedio. Un 22.8% del último salario anual que usted haya devengado. Lo que está por debajo de Haití, México, Bolivia, Chile, en fin, de todos los países de América Latina y el Caribe, donde el promedio regional es de un 64.2% del último salario anual. 64% del salario te dan en esos países de promedio, más o menos. En República Dominicana el salario son salarios mínimos diferentes. Yo le tengo aquí los tres. En República Dominicana el salario mínimo legal de las empresas formales es de 17.610 pesos en las grandes, de 12.107 pesos en las medianas y de 10.730 pesos en las pequeñas empresas. Si usted trabaja en una de esas empresas y recibe uno de esos salarios y también le toca pensionarse ahora mismo, cosa que no sucederá porque todavía nadie califica para una pensión completa porque no tiene la cantidad de cotizaciones necesarias, aunque se esté jubilando por accidente o jubilación por edad, por vejez. Entonces, suponiendo, usted recibiría una pensión por uno de los siguientes montos. El de 17.000 recibiría 4.015 pesos. De usted ganar 17.000 pesos, usted vaya a sentarse a su casa a ganar 4.000. El de 12.107 pesos ganaría 2.760. Sería su pensión, su monto de pensión. Y el de 10.000 ganaría 2.446 pesos. Según el boletín de la SIPEN, a septiembre del 2019, las administradoras de fondos de pensiones con mayor porcentaje de rentabilidad en la República Dominicana
fueron AFP Romana con 65%, seguido de AFP Crecer con 64%, mientras que AFP Siembra un ROE de 54%. La tercera tiene un 54%, tuvo en el 2019 AFP Popular un 44%, la estatal, que es la del Banco de Reserva, no se quedó muy lejos con un 38%. Más adelante vamos a saber. Las administradoras de fondos de pensión del sistema de capitalización individual cerraron el 2019 con rentabilidad nominal hasta de un 51%. Cerraron. ¿Cuáles negocios del mundo acumulan una rentabilidad de un 51%? Pocos tienen una rentabilidad de un 51%. Para no irnos tan lejos, en cuestión de matemática financiera, una empresa firme, estable, con buena rentabilidad, anda entre un 15 y un 25% de rentabilidad. Y las AFP tienen un 51%. El negocio del siglo, le han dicho. Pero eso no es todo. Para ese mismo periodo del 2019 y para los llamados protegidos del sistema, de este sistema de AFP, que son los trabajadores afiliados, fue de un 10% la rentabilidad, las ganancias, los intereses, fue de un 10.82%, lo que representa una rentabilidad real para nosotros, los afiliados, restada la tasa de inflación de un 5.47%, según el boletín trimestral de la Superintendencia de Pensiones. Un 5.47% solamente. O sea, los dueños de los fondos, el que pone lo bullullo, el que da el dinero, reciben una rentabilidad que es casi una quinta parte de lo que se gana una AFP. La AFP que menos ganó nos duplica. O sea, nuestra ganancia es menor a las AFP que ganan menos, que tienen menor rentabilidad y están en el negocio. Un tercero con más beneficios que el dueño. Un negocio que se puede hacer entre el Estado y el trabajador. Por eso se está luchando para que las AFP solamente tengan un 0.5% de las ganancias de los negocios con los fondos. Sabemos que nos están estafando y ya se debería hablar de la eliminación de las AFP. Después de saber todo esto, todo el mundo quiere saber si se puede o no retirar el 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos. Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría que te suscribieras a mi canal si no estás suscrito y que le des like a este video. ¿Se podrán retirar los fondos de pensión, el 30% que se está luchando para eso? La Comisión de Salud y Seguridad Social dieron el visto bueno al proyecto de ley que aprobaría el retiro del 30%, pero eso no quiere decir que ya podemos ir a sacarlo o que ya es un hecho. No, es un gran paso para esta propuesta, ya que se pueda retirar o no será decisión de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Pero hay un punto, los fondos de pensión no están en las administradoras de fondos de pensiones, desde donde se pudieran sacarlos para distribuirlos. Esa es la razón que llevó a la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensión a calificar la propuesta como inviable y poco acertada. Hay un poco de razón en ellos, claro, pero en este caso y por lo visto hay opiniones divididas por expertos, ya que hay sectores que califican de justo el retiro del % ante la situación que estamos viviendo y otros lo califican como populista, absurda y engañosa, ya que afectaría la economía grandemente y esa crisis se le pegaría en la costilla al pueblo dominicano. Expertos dicen que retirar el dinero haría que el cotizante tenga que trabajar 3 años más al momento de su retiro. Pero esto es por el mismo sistema abusador de pensiones que tenemos. Es por eso solamente. Nos controla para beneficio
única y exclusivamente de las administradoras y el gobierno que mantienen el milagro económico a costilla del trabajador. Espero que hayan aprendido algo sobre el negocio de la AFP. Por eso es que se matan, para que uno se cambie, para que uno pertenezca y se afilie con ellos. Gracias por verme hasta el final, y si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal, dale un buen like a este video, compártelo para que otras personas también aprendan un poco y sepan lo que son las AFP en República Dominicana. Esto es El Vaquerito TV.